Hermanos en Cristo, vamos a tener y continuar más bien con nuestra meditación acerca de Cristo nuestro sustituto. Habíamos señalado que estas reflexiones son devocionales, pero al mismo tiempo doctrinales, porque nos traen enseñanzas acerca de esta doctrina como el Señor Jesucristo, nuestro sustituto, el que nos reemplazó en el lugar de juicio, el que asumió la responsabilidad de nuestro pecado, porque Él fue hecho pecado y Dios le castigó con una justicia divina, santa, perfecta. Él fue allí sancionado, castigado, algo que nosotros no podemos entender, lo indecible del dolor que causó en su alma la ira de Dios contra el pecado. Vamos a leer para continuar nuestra meditación en esta hora cuando le recordamos a Él, a nuestro Salvador, y le miramos desde este ángulo, nuestro sustituto. Leamos Hebreos el capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este sacerdote, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Que nuestro Señor añada su bendición a la palabra. Qué lindo es traer a nuestro pensamiento las palabras del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Ahí es el fin de la ley. Para justicia a todo aquel que cree. Primero vamos a ver el carácter perfecto de nuestro sumo sacerdote. Y luego vamos a ver la obediencia de nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Salvador. El Señor Jesús vivió una vida inmaculada, cosa que testificaron sus más enconados adversarios y críticos. Por lo tanto, la libertad de morir como sustituto le pertenecía. Si no fuera una vida inmaculada, no tenía libertad de ofrecerse como sustituto, porque él mismo estaría con pecado. Pero él tuvo una vida limpia, inmaculada. Entonces, él tenía la libertad de ofrecerse y le pertenecía esa libertad por auténtico derecho. Y eso por decreto divino, ya que la ley de Dios
de acuerdo a Levíticos capítulo 18, versículo 5, la ley de Dios prometía la vida al que la cumpliera. Y nuestro Señor Jesucristo cumplió a cabalidad, cumplió la ley. Por eso Él tenía libertad de ofrecerse como nuestro sustituto. De entre la humanidad, solo Cristo la cumplió en todas sus condiciones y exigencias. Él debería vivir, no morir, de acuerdo al mandato de Dios en Levíticos 18. Sin embargo, murió. ¿Qué cosa? Él cumplió la ley, debería vivir, sin embargo, murió. Es porque era nuestro sustituto. Su propósito era salvarnos. De lo que se desprende que su muerte no fue causada por el antagonismo humano. Él pudo haberlo evitado. Lo demostró cuando quisieron prenderle. ¿Se acuerda usted en el capítulo 18 del Evangelio de Juan? Cuando estaba en el huerto vino la turba para prenderle. Dice, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Hablando de sus discípulos, dejad ir a estos. El Señor demostró claramente que Él podía haber evitado, porque con solo su palabra cayeron a tierra como fulminados esa turba que lo buscaba. Pero no fue así. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, en el versículo 39, procuraban otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos. Él podía, como esta vez, escaparse de sus manos aquella noche en el huerto. La prueba de que Él podía es que cayeron como fulminados los que le buscaban. Pero Él se dejó prender. Lo confirmó además con su propio acerto, es decir, con su propia afirmación. El Señor confirmó que Él había venido para salvar. Su muerte era única, por cuanto pudo haberla evitado. Pudo evitar la amarga copa. Pero, ¿cómo entonces, nos preguntamos, cómo entonces se hubiera cumplido las Escrituras si Él evitaba la muerte? ¿Cómo se habría expiado el pecado? Mire lo que dice en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, versículo 26. Dice así: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Pasamos al versículo 44. Estas son palabras del Señor, primero a los 2 discípulos de Emaús. Luego ya a todos los discípulos les dice en este capítulo 24 de Lucas, verso 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Qué cosa más hermosa saber que Él podía evitar la muerte, pero no lo hizo
para cumplir las Escrituras, para que haya expiación por el pecado para nosotros los pecadores. Solo Él, con su vida inmaculada, su carácter justo, su conocimiento perfecto y sus atributos divinos dentro de su capacidad humana, pudo ofrecerse a sí mismo y a Dios. Y aquí usamos todas las frases de la Escritura en Hebreos. Se ofreció a sí mismo a Dios una sola vez, en un solo sacrificio y por una sola ofrenda, para llevar los pecados de muchos. Dice en Hebreos 9:28 y en el capítulo 10 de Hebreos, versos 10 al 14. Cristo, nuestro sumo sacerdote, Cristo nuestro sustituto, era perfecto. A Él adoramos, a Él le agradecemos. El hombre no podía hacer nada para limpiar un solo pecado de su vida, pero dijimos también que vemos la obediencia de nuestro sumo sacerdote en el capítulo 2, versículo 8 de Filipenses. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en un madero. Aunque era el creador y sustentador del universo, como dicen Colosenses capítulo 1, el Señor, nuestro sustituto, voluntariamente se ofreció a la voluntad del Padre para salvarnos. Eso se lee en el capítulo 10 de Hebreos. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él se ofreció voluntariamente. Se hizo carne, nació bajo la ley. Dice en Hebreos 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se sometió a todas las exigencias de la ley y la cumplió sin vacilaciones, obediente hasta la muerte. Solo así el Señor pudo llevar nuestros pecados, viniendo en contacto con aquella carga terrible cuando estuvo en el madero. Esa carga que hizo estremecer todo su bendito ser, allí en el madero en agonía. El profeta Isaías dice en el capítulo 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué hermoso es tratar de profundizar nuestra mente a través de inquirir en las Escrituras y conocer al Señor. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Según ese pasaje, fue necesario que Dios tratara con su propio Hijo, como si tratara con el pecado. Este es también el significado de la frase en Isaías 53:10. Su vida, dice, Él dio su vida en expiación por el pecado. Oh hermanos, solo así Dios pudo ser el justificador del pecador, sin menospreciar, sin el menoscabo de su justicia, porque no podía Dios hacer a un lado su justicia cuando había culpabilidad en el pecador. Solo era posible con un santo perfecto, más sublime que los cielos, entregándose como nuestro sustituto. Este es el lugar de la expiación en el plan divino, que el pecador, por la fe, sería justificado por gracia,
por la redención que es en Cristo Jesús. Dice así en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuestro sustituto. Tratamos de verle más y entender más de su entrega, de su sacrificio, de lo que Él hizo para nosotros. Y esto el Espíritu Santo lo capitaliza en nuestro corazón para que en esta hora haya más agradecimiento, más y mejor adoración, más entrega a nuestro Señor y Salvador, nuestro sustituto.